fístulas entéricas por parte del grupo 24. Bueno, primero tenemos que saber que la fístula, una fístula entérica va a ser una conexión anatómica anormal entre una parte, o puede ser varias, de la luz intestinal y la luz de otra estructura epitelizada o la piel misma. En sí, estas se van a clasificar de acuerdo a ciertos métodos, ya sean anatómicos, fisiológicos, fisiológicos, y estos van a tener a su vez implicaciones en el tratamiento. En sí, to- como regla general, en el tratamiento de las fístulas intestinales, el tratamiento va a ser médico y la estabilización también. Estas dos van a preceder a los intentos de intervención quirúrgica. En cuanto a la fisiopatología, esta está relacionada con la exposición de tejido no intestinal al contenido intestinal a causa de una fístula. Vamos a ver que la flora bacteriana intestinal va a conducir a una contaminación y a un eventual desarrollo de una sepsis. El efecto local también del fluido intestinal puede ser dañino o corrosivo para el tejido que no es intestinal, lo que puede conllevar a que haya una descomposición, erosiones y pérdida de la función normal tanto de órganos como del sistema de órganos. Y asimismo, las fístulas se pueden clasificar según las estructuras anatómicas involucradas, la etiología del proceso patológico que lleva a la formación de la fístula y el resultado fisiológico. En cuanto a la etiología, tenemos distintas causas, que primero está los traumas. Esta es la causa más común de formación de fístulas entéricas. Una enterotomía inadvertida o una fuga de las anastomosis intestinales va a dar como resultado la fuga del contenido intestinal con formación de abscesos. Asimismo, el absceso va a erosionar a través de la pared abdominal, comúnmente necesita la incisión quirúrgica o el sitio de drenaje. Esto va a dar como resultado la comunicación de la luz intestinal con la superficie de la piel, formando una fístula enterocutánea. Luego tenemos las infecciones. Las infecciones van a erosionar la pared provocando un absceso y puede conducir a la formación de la fístula entre el intestino y una víscera que esté ahí adyacente a este. O también puede ser junto a un órgano sólido o al exterior del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, una amebiasis, la actinomicosis, la tuberculosis, la salmonela, la coccidiomicosis, la cristoporiodosis, y estas pueden dar lugar a abscesos y a fístulas periluminares. También tenemos la inflamación. Como la enfermedad de Crohn va a conducir a una ulceración, inflamación transmural crónica de la pared intestinal. La serosa de una víscera sana se va a adherir al intestino enfermo. En las asas intestinales adyacentes, la vejiga, el colon y la vagina suelen verse afectados. Además, la inflamación puede progresar gradualmente hasta la formación de microabscesos y profesión interna en las áreas ulceradas. Ya tenemos la lesión por radiación y malignidad. Esta va a conducir a cambios isquémicos en la pared intestinal. También se va a desarrollar erosiones y adherencias densas entre las asas intestinales, lo que puede dar lugar a la formación de una fístula enterotérica. De esta misma manera, la degeneración de ciertos tumores del intestino de estructuras abdominales sólidas puede provocar que haya una erosión de las asas intestinales adyacentes, y esto llevaría a una posterior formación de fístula. Y finalmente está la congénita, donde va a haber una falla completa del conducto onfalomesentérico y va a obliterar, dando como resultado una fístula intracutánea del ombligo. Ya, 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 ya. Bueno, ahora continuando con la epidemiología, aproximadamente el 80-90% de las fístulas de intestino delgado son producidas por las intervenciones quirúrgicas. De este porcentaje, el 50% de estas van a ser producidas por enterotomías accidentales en pacientes a quienes no se les está realizando una cirugía con anastomosis intestinal. Y el 50% restante van a ser producidas por una disrupción completa o parcial de las líneas de sutura, pero en pacientes a los que sí se les ha realizado anastomosis intestinales. Ahora, de este porcentaje habíamos dicho que el 80-90 era por intervenciones quirúrgicas. El 10 a 20% restante se trata de fístulas que se producen espontáneamente en asociación con procesos ya sea inflamatorios, malignos, de radioterapia e infecciones. El más frecuente de las que se producen espontáneamente
va a ser por enfermedad de Crohn, que tiene casi el 50% de todas las fístulas producidas espontáneamente. De ahí tenemos también otros ejemplos, como vendría a ser el cáncer, con un porcentaje de 2 al 15%, la úlcera péptica, la pancreatitis, la radioterapia y las infecciones. Pero lo importante acá es recordar que la enfermedad de Crohn es la más frecuente de las de este tipo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el pronóstico de las fístulas en general. Va a depender. Tenemos varios factores que pueden favorecer o por el contrario pueden desfavorecer el pronóstico de un paciente que tenga fístulas. Primero vamos a ver el órgano de origen. Es más probable, es un pronóstico más favorable en pacientes que tienen una fístula originándose en esófago, en el muñón duodenal, en el páncreas, en el árbol biliar, yeyuno, colon. En cambio va a ser más desfavorable si es que se encuentra en estómago, en duodeno lateral, en yeyuno, proximal al ángulo de Treitz y en el ilion. También tenemos otros factores como la etiología. Eh, va a ser más favorable si es una fístula que se ha producido después de una cirugía, es decir, postoperatoria, y va a ser más en apendicitis, en diverticulitis. En cambio, va a ser más desfavorable si la fístula es producida por una neoplasia maligna o por enfermedad inflamatoria intestinal como como la colitis ulcerativa o como la enfermedad de Crohn. El estado nutricional también influye bastante, pues se ha demostrado que si el paciente tiene una transferrina sérica mayor a 200 miligramos por decilitro al inicio de la fístula, o también un valor mayor a 2.5 gramos por decilitro de albúmina, antes o bueno, cuando se produjo la fístula, el paciente tiene un buen estado nutricional y por lo tanto es más probable que el pronóstico sea favorable. Si por otro lado el paciente está desnutrido o tiene una transferrina sérica menor a 200 o una albúmina menor a 2.5, el paciente va a tener un diagnóstico desfavorable. Asimismo, la sepsis es otro factor que influye, debido a que si se presenta la sepsis, el paciente tiene mayor mortalidad, por lo tanto el diagnóstico va a ser más desfavorable. Si no tuviera, el pronóstico es mejor. También depende del gasto, no gato, el gasto es acá. El gasto, si se refiere a la fístula, si es de alto gasto, significa que está drenando más de 500 mililitros por día. Y si es de bajo gasto, significa que está con menos de 200 mililitros por día. Las de alto gasto suelen ser desfavorables, principalmente porque se asocian también a mayor incidencia de sepsis, además de que aumenta la mortalidad. Y vamos a ver que en las fístulas, la gran parte de las fístulas cierran espontáneamente. Esto es casi un 80% de fístulas que van a cerrar espontáneamente. Sin embargo, si las fístulas son de alto gasto, es menos probable que esas fístulas lleguen a cerrar. En cambio, si fuera de bajo gasto, es más probable que cierre. También depende del estado del intestino. Va a ser un diagnóstico favorable si hay una continuidad intestinal, si no hay obstrucción o si el defecto en la pared intestinal es menor de 1 centímetro. En cambio, va a ser un pronóstico desfavorable si hay tejido enfermo adyacente, o hay un absceso grande, o hay una obstrucción distal, hay discontinuidad del intestino, si ha recibido radioterapia previa. Eso también es importante. Si el efecto en la pared intestinal es mayor de 1 centímetro, todo eso nos da un pronóstico desfavorable. También depende del tracto de la fístula, el tamaño en sí. Si es más de 2 centímetros, favorable. Menos de 1 centímetro, desfavorable. Y otros factores que pueden incluso influenciar si el diagnóstico, el pronóstico va a ser favorable o desfavorable es la cirugía, el tipo de cirugía, el lugar donde se llevó a cabo la cirugía que originó la fístula. Si el paciente ha sido operado en una institución y en la misma institución está recibiendo tratamiento para la fístula, el paciente va a tener un mejor pronóstico. Sin embargo, si el paciente ha sido operado en alguna otra institución y luego le han referido a una nueva institución, el pronóstico va a ser más desfavorable que en este otro caso de los pacientes que han sido atendidos en el mismo lugar de la cirugía. Pasando a lo que es la clínica, primero vamos a tener respecto a las fístulas enterocutáneas, se menciona que un drenaje excesivo a través de la incisión abdominal o mediante catéteres de drenaje colocados quirúrgicamente suele ser el primer indicador de una fístula enterocutánea. También la presencia de líquido purulento podría disfrazar el carácter de los líquidos intestinales, lo que conduciría a un diagnóstico erróneo inicial de una infección de la herida.
Entonces, la presencia de burbujas de gas en herida o en la salida del drenaje también indicaría lo que sería una conexión intestinal. Se menciona de que si la diferenciación resulta difícil, se podría dar al paciente azul de metileno, índico carmín o carbón activado por vía oral. Entonces, la presencia de estas sustancias en el drenaje confirmaría lo que es la presencia de una fuga intestinal. La piel que rodea el área de la fístula está eritematosa, indurada y puede fluctuar si hay una colección subyacente. Y los signos clínicos de sepsis, que sería fiebre, taquicardia, escalofríos, son comunes cuando la fístula se le va a asociar a accesos intraperitoneales no drenados o infección del tejido blando de la pared abdominal. Luego pasamos a lo que son las fístulas enteroentéricas. Esta va a presentar síntomas inespecíficos, como sería diarrea, dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso. Se puede dar lo que es una masa abdominal palpable, que esto, bueno, es ocasionalmente, y los estudios radiológicos a menudo se utilizan para el diagnóstico inicial de estas fístulas enteroentéricas. En la fístula enterovesical, la contaminación del tracto urinario con organismos intestinales va a conducir a lo que sería síntomas urinarios en más del 90% de los pacientes. Entonces tendría lo que sería disuria, piuria, fecaluria y neumaturia. También se menciona que podría desarrollarse lo que es una urosepsis fulminante, especialmente los que son los pacientes inmunodeprimidos por alguna enfermedad o por algún medicamento que estén tomando. Luego pasamos a los que son las fístulas nefroentéricas. Eh, por lo general, estas se van a desarrollar lentamente. Hola, no se te escucha. ¿Se escucha ahora, Por doctor? favor, vuelve a repetir la lámina anterior, por favor. Ya, doctor. Ahora En- sí, ahora sí. Ya, entonces, en las fístulas enteroentéricas se menciona que los síntomas van a ser inespecíficos, vamos a tener lo que sería diarrea, dolor abdominal, una pérdida de peso y fiebre, y estas van a estar relacionadas en general en todas las etiologías de una fístula enteroentérica. Y ocasionalmente se puede dar lo que es la palpación de una masa abdominal, y los estudios radiológicos a menudo se van a utilizar para el diagnóstico de estas fístulas enteroentéricas. En las fístulas enterovesicales, debido a que se va a dar lo que es una contaminación en el tracto urinario por los mismos organismos que están en el tracto intestinal, en un 90% de los pacientes se van a dar síntomas. Entonces tendríamos lo que sería la disuria, la piuria, la fecaluria, la neumaturia, y se podría desarrollar lo que es una urosepsis fulminante, especialmente en pacientes inmunodeprimidos por alguna enfermedad o por algún fármaco. Ahora las fístulas nefroentéricas, que generalmente se van a desarrollar en enfermedad renal crónica, por eso es un desarrollo lento en este caso, aunque también podrían ocurrir por un traumatismo. Se va a dar lo que serían síntomas de ITU. También podría haber dolor en el costado, hipersensibilidad y una masa. A medida que la fístula se establece, va a aparecer fecaluria, neumaturia, fiebres, calofríos y también puede darse lo que es una sepsis fulminante. Podría ocurrir lo que es una diarrea acuosa en las últimas etapas de la instalación de esta fístula nefroentérica, y podría desarrollar lo que sería una deshidratación severa, uremia y acidosis. Los abscesos perirenales van a ser comunes y pueden causar un efecto de masa, lo que conduciría también a un mayor deterioro de la función renal. Luego tenemos lo que son las fístulas enterovaginales. En esto vamos a tener un flujo vaginal purulento o fecaloide, que en sí va a ser la presentación clínica más común de una fístula enterovaginal. La sepsis por abscesos intraperitoneales que están asociados a esto es común, y el paciente va a presentar dolor abdominal, fiebre y escalofríos. También los pacientes pueden desarrollar síntomas de ITU, ya que se da una contaminación bacteriana que va a ascender por la uretra. Finalmente tenemos lo que es la fístula aortoentérica, que se va a presentar con hemorragia gastrointestinal, sangrado precursor, o bueno, que también se llama centinela inicial, que podría ser metamesis, hematoquesia o melena, suele ser leve y autolimitado. Y conforme avance después de unas semanas o meses, el paciente puede tener un episodio de hemorragia masiva.
un paciente con un injerto protésico aórtico y que haya evidencia de hemorragia gastrointestinal aguda o crónica, debe tener una fístula arterioentérica a menos que se disponga de una prueba que descarte este. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver los estudios de laboratorio. Bueno, si bien estos exámenes de laboratorio no nos van a ayudar a diagnosticar o en sí confirmar lo que es la presencia de una fístula intestinal, va a ser bastante importante para definir la condición clínica del paciente y también orientar el tratamiento. Por ejemplo, empezamos. Se debe obtener un hemograma completo. Un recuento elevado de glóbulos blancos puede sugerir una infección asociada, puede haber abscesos, infección de partes blandas adyacente a esta fístula enterocutánea, bacteriemia o incluso una infección del torrente sanguíneo. También es posible que los pacientes de edad avanzada o también aquellos que tienen un agotamiento nutricional bastante grave no manifiesten este recuento elevado de glóbulos blancos como indicador de infección. También tendríamos lo que es el panel de electrolitos. Por ejemplo, suele haber desequilibrios de estos electrolitos y también hidratación, sobre todo en fístulas enterocutáneas de alto gasto, debido a lo que sería la pérdida de líquido intestinal. Vamos a también observar hipopotasemia, hipocloremia e incluso alcalosis metabólica en aquellos pacientes que tengan una fístula gástrica de alto gasto. Y en los casos de, por ejemplo, fístulas pancreáticas o de intestino delgado, vamos a tener hiponatremia, hipopotasemia y acidosis metabólica asociadas. En cuanto a las fístulas nefroentéricas, a menudo van a asociarse con lo que es una función renal disminuida, que van a manifestarse con creatinina elevada y el BUN junto con la tasa glomerular reducida. Con respecto a lo que son los niveles de albúmina sérica, bueno, van a utilizarse sobre todo para predecir el cierre de la fístula y también la mortalidad. Según un estudio, se dice que un nivel de albúmina sérica superior a 3,5 miligramos por decilitro no se asocia con mortalidad. En cambio, un valor inferior a lo que sería 2,5 miligramos por decilitro se asocia con una mortalidad de hasta el 42%. También los niveles más altos de proteínas de recambio corto, por ejemplo, la transferina sérrica, la prealbúmina, etcétera, pueden utilizarse también para predecir el cierre de la fístula. Un nivel, por ejemplo, de transferrina sérica superior a 200 miligramos va a asociarse con una mayor tasa de cierre de estas fístulas y un valor menor se asocia a mortalidad y esto viceversa. Con respecto a los pacientes bacteriémicos y sépticos, van a tener el hemocultivo positivo. También los resultados del cultivo de sangre se pueden utilizar para dirigir la terapia con antibióticos a estos organismos apropiados, a los organismos apropiados. Y en un paciente con una fístula enterovesical, el análisis y también el cultivo de orina van a ser bastante útiles para una confirmación inicial de diagnóstico y también para dirigir una terapia antibiótica correcta. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando de los estudios de imagen, vamos a tener en primer lugar la tomografía computarizada. Bueno, esta va a permitir lo que es la identificación y también el drenaje guiado de abscesos asociados o también la acumulación de líquido. También se dice que la tomografía computarizada con contraste oral puede identificar el sitio de la fístula. Entonces, fístulas gástricas o duodenales o del intestino delgado proximal pueden identificarse fácilmente. Y también se puede revelar presencia o ausencia de obstrucción intestinal distal. Si tenemos el contraste intraluminal, este va a pasar distal al sitio de la fístula y es muy improbable que se produzca una obstrucción distal. El paso del contraste oral, así como lo que es la presencia temprana el contraste en sí dentro de la luz del colon, pueden demostrar incluso el trayecto de toda la fístula gastrocólica. Y también la presencia de lo que es la inflamación periaórtica o acumulación de aire o acumulación de líquido va a caracterizar a las fístulas aortoentéricas. También tenemos otro examen que es la fistulografía, que va a realizarse para confirmar y definir lo que es la ubicación de la fístula enterocutánea. Los catéteres de drenaje de succión cerrada se van a colocar bajo vía radiológica para drenar abscesos o acumulaciones de líquido y si el contenido del drenaje es claramente entérico, se permite que el área drene adecuadamente durante 7 a 10 días.
el paciente va a estabilizarse con la corrección de todos los desequilibrios electrolíticos que presente y también se le administra antibióticos. Y bueno, el contraste soluble en agua va a inyectarse a través del catéter de drenaje bajo una fluoroscopía o durante también la tomografía. El paso del contraste intraluminal va a confirmar la presencia y también incluso va a definir el origen de la fístula. Bueno, la radiografía de contraste de seguimiento de lo que es el intestino delgado a menudo puede identificar las fístulas enteroentéricas que, por ejemplo, en pacientes que tengan enfermedad de Crohn o también una enteritis crónica por radiación. El estudio se obtiene para sobre todo evaluar quejas inespecíficas, digamos, de dolor abdominal, calambre, diarrea e incluso anorexia. Y todos estos síntomas y signos van a ser atribuibles a la enfermedad primaria y también a las fístulas internas. Siguiente diapo, por favor. Y bueno, hablando de otras pruebas, después de la administración oral de lo que es el carbón activado, nosotros podemos ver la presencia de los gránulos de carbón en el líquido de descarga y también esto podría confirmar la presencia de una fístula enterocutánea. La aparición de estas partículas de carbón en la orina o en el flujo vaginal después de la administración oral va a confirmar lo que sería una fístula enterovesical o una enterovaginal. Y bueno, también tenemos otro que sería el azul de metileno. Nosotros lo administramos de vía oral y en la salida de este colorante a través de una incisión, un drenaje o un defecto cutáneo va a confirmar la presencia de la fístula enterocutánea. Y de igual forma se usa para la fístula enterovesical y la enterovaginal, aunque según la literatura quirúrgica, se usan, ¿no? Para detectar fugas anastomóticas intraoperatorias y posoperatorias, pero ha empezado a reducirse su uso, ya que se ha encontrado informe de muertes en estos pacientes que se usa. Entonces ya no se recomienda el uso del azul de metileno para encontrar las fístulas. Siguiente diapositiva, por favor. Y para culminar todos los exámenes, tendríamos algunos procedimientos de diagnóstico. Vamos a tener dos. En primer lugar, la endoscopía digestiva alta, que, bueno, la presencia de sangrado y engrosamiento inflamatorio de lo que es la pared del duodeno distal en un paciente que tenga un injerto protésico ártico podría indicar lo que es una fístula artoentérica, y la citoscopía. Las fístulas enterovesicales a menudo nosotros las identificamos mediante este procedimiento. Nosotros podemos ver presencia de un área de inflamación y también un drenaje activo purulento o incluso de un contenido intestinal, que esto va a confirmar el diagnóstico que tenemos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con el tratamiento, siguiente diapositiva. Sobre las consideraciones de enfoque, bueno, las indicaciones para la cirugía de la fístula intestinal dependen de las características tanto anatómicas, fisiológicas y etiológicas. Y esta clasificación, si se hace de manera adecuada, va a determinar el tratamiento. Hay que recordar que las fístulas intestinales primero se tratan médicamente. Muchas fístulas enterocutáneas se cierran espontáneamente si la infección está controlada, si la nutrición es adecuada y si no hay obstrucción distal. La corrección quirúrgica definitiva sigue siendo el paso final para el tratamiento de las fístulas de intestino delgado que no cicatrizan. Estos procedimientos deben realizarse solo después de que el paciente se haya estabilizado. Las indicaciones de la cirugía de las fístulas intestinales pueden clasificarse en aquellas que estén relacionadas con las intervenciones quirúrgica precoz y los relacionados con las intervenciones tardías. Estas dependen de múltiples factores pronósticos. Las intervenciones quirúrgicas precoces es infrecuente, pero puede ser necesaria en el caso de ciertas circunstancias determinadas, como sería la sepsis o formación de abscesos no susceptibles. Un segundito. No susceptibles a drenaje percutáneo, también en la obstrucción intestinal distal completa, en las hemorragias incontroladas de la fístula, en las extracciones de mallas u otros objetos extraños, en caso de imposibilidad de controlar la fístula sin drenaje quirúrgico, y en fístulas aortoentéricas, que son manejadas definitivamente mediante cirugía de urgencia tan pronto como se haga el diagnóstico.
En el caso de la cirugía diferida, esta está indicada en pacientes cuyas fístulas no hayan cicatrizado tras varias semanas, aproximadamente entre 4 a 8, de tratamiento conservador integral. Las indicaciones específicas serían que la fístula sigue presentando un alto nivel de producción después de que el paciente no haya recibido nada por vía oral y haya comenzado nutrición parenteral. Mantenimiento de los signos de infección tras la instauración de la terapia antibiótica adecuada y drenaje de los accesos asociados. Y en caso de la hemorragia incontrolada. En el caso de la terapia médica, el tratamiento inicial de las fístulas intestinales es médico e incluye la reanimación, el control de la sepsis, el control local de la salida de la fístula, apoyo nutricional, tratamiento farmacológico e investigaciones radiológicas. El último paso terapéutico, si es necesario, es la cirugía definitiva para restaurar la continuidad del tracto gastrointestinal. Acá lo que vemos a la derecha es un flujograma que nos explica más o menos cuáles son las terapias que se tienen que realizar. Sobre la fístula enterocutánea, la mayoría de los pacientes con fístulas gastrointestinales experimentan importantes desequilibrios de líquidos y electrolitos. Es esencial una reposición de las pérdidas cuidadosa y a menudo se combina con una monitorización venosa central para estimar con precisión los déficits de líquidos. El objetivo de la reanimación es restablecer el volumen del líquido intravascular y asegurar una diuresis de 30 mililitros por hora o superior. Los déficits de volumen circulatorio son consecuencia de la pérdida de líquido extracelular y la mejor forma de reponer el déficit son con soluciones isotónicas, cristaloides isotónicas, como serían una solución salina normal o una solución de Ringer lactato. Es necesaria la reposición simultánea también de electrolitos. Las medidas aisladas de los niveles séricos pueden no reflejar exactamente el grado de agotamiento que podría encontrarse en los pacientes en cuanto a los electrolitos intracelulares. Por lo tanto, es necesario que se haga un control continuo de las pérdidas en curso. Los pacientes con alto gasto y fístulas proximales desarrollan una acidosis metabólica significativa que puede requerir una administración de bicarbonato de sodio por vía intravenosa. En cuanto al control de la sepsis no controlada es una de las principales causas de mortalidad en pacientes con fístulas de intestino delgado. La taquicardia, la fiebre persistente y la leucocitosis indican la presencia de una infección asociada a la fístula. Los pacientes son tratados con antibióticos de amplio espectro y drenaje local de los abscesos en caso de que los haya, ¿no? Y la mayoría de las colecciones profundas o intraperitoneales son susceptibles a drenaje guiado por tomografía o por ecografía. El drenaje percutáneo permite controlar temporalmente la fístula y puede lograr la curación de la fístula a largo plazo hasta en un 70% de los pacientes cuyos abscesos se drenan adecuadamente. El drenaje quirúrgico puede ser requerido si el absceso no es accesible de forma segura. En el momento de la cirugía se debe intentar la reparación definitiva de la fístula, ya que la presencia de una infección adyacente impide la curación. El absceso debe ser drenado y, si es necesario, la fístula debe ser completamente exteriorizada hasta el nivel de la piel para evitar una mayor acumulación de líquido intraperitoneal. Continuamos con el tratamiento de la fístula enterocutánea, primero con el control local de la fístula. Esto se refiere a controlar la salida de la fístula para prevenir la acumulación intraperitoneal de contenido intestinal y para proteger la piel de los efectos del contenido intestinal. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es disminuir el gasto de la fístula. Esto mediante tubos de drenaje entérico proximales a la fístula. En el trayecto de la fístula, el drenaje con un catéter simple falla como resultado de oclusión e incapacidad de capturar todo el flujo. En algunos casos, la succión constante, baja, aplicada a través de un catéter de sumidero blando con una bolsa recolectora puede contener el drenaje de la fístula. Y después de que se controle localmente la salida, la succión aplicada se va a reducir gradualmente y finalmente se va a reemplazar con un drenaje por gravedad. Y si se utiliza un catéter, el calibre se va a reducir también gradualmente y luego se va a
cerrar la fístula y va a sanar lentamente. El paciente tiene que estar con nada por vía oral mientras se inicia nutrición parenteral total y se debe utilizar sondas nasogástricas o nasoyeyunales. En cuanto a la piel que va a estar rodeada, que va a rodear la abertura de la fístula, va a quedar expuesta al contenido intestinal y esto va a provocar excoriación y ruptura. Por ello, la piel se va a proteger mediante la colocación de un aparato de Hollister que va a rodear la abertura de la fístula, el cual consta con una bolsa de hilostomía que debe vaciarse con frecuencia. También se puede usar un Stomaesif, que es un material de barrera en forma de oblea, para proteger la piel erosionada y permitir que sane. Y esta oblea se va a aplicar a la piel y el dispositivo de ostomía se va a aplicar sobre la oblea. También se pueden utilizar protectores de piel como crema de óxido de zinc, pasta de aluminio, polvo de goma caraya y tintura de benjuí, que se utilizan para cubrir la piel que está expuesta al contenido intestinal. En cuanto al soporte nutricional, este va a tener un impacto significativo en el resultado de los pacientes con fístulas gastrointestinales. Se ha visto que pacientes con niveles óptimos de ingesta de calorías y proteínas tienen una mortalidad del 12% y una tasa de cierre de fístulas del 73%. En cuanto a los requerimientos calóricos totales, estos se van a calcular sobre la base del estado clínico general del paciente y deben tener en cuenta el grado del estrés fisiológico. Las necesidades calóricas totales se van a cubrir con glucosa 2/3 a 3/4 y el resto con grasas. En pacientes que tengan infecciones localizadas y desnutrición, se va a requerir de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo por día, y pacientes con sepsis no controlada, shock y falla multiorgánica van a requerir de 40 a 45 kilocalorías por kilogramo por día. En cuanto a las proteínas, para asegurar que las pérdidas de proteína entérica se reponen adecuadamente, se requieren de 1,5 a 2,5 gramos por kilogramo por día de proteína administradas en forma de aminoácidos en fórmulas parenterales y los hidrosilatos de proteínas en fórmulas enterales. En cuanto al balance de líquidos y electrolitos, se va a mantener mediante el control frecuente de los niveles de electrolitos séricos y mediante la reposición de pérdidas, y también se van a añadir vitaminas y oligoelementos a las fórmulas enterales y parenterales para prevenir carencias. En cuanto a la nutrición parenteral total, eso va a proporcionar apoyo nutricional inicial mientras se produce el control de la infección y la maduración del trayecto de la fístula. La alimentación enteral puede iniciarse por vía oral o mediante un catéter colocado distal a la fístula con una dieta elemental mientras se monitorea la salida de la fístula. Si el gasto de la fístula no aumenta significativamente, se va a continuar con la nutrición enteral y se disminuye gradualmente la nutrición parenteral total y al final se suspende. Los beneficios que trae la nutrición enteral incluye la disminución de la translocación bacteriana intestinal y los efectos trópicos sobre la mucosa intestinal. Además, va a evitar las complicaciones asociadas con la nutrición parenteral total que se presenta en el 20 al 25% de los pacientes, como por ejemplo sepsis relacionada con el catéter y trombosis de la vena subclaviana. En cuanto al tratamiento farmacológico, se ha visto que el uso de antagonistas de los receptores de histamina como la famotidina puede disminuir las secreciones proximales y de fístula gástrica. Y en cuanto al octreotido, que es un análogo de la somatostatina en dosis subcutánea de 100 a 250 microgramos cada 8 horas, puede disminuir significativamente el gasto de la fístula hasta un 50% dentro de las 24 a 48 horas. En cuanto a los pacientes que tienen fístulas asociadas a una enfermedad de Crohn, se puede utilizar ciclosporina de 7 a 10 días, lo cual va a disminuir el flujo de la fístula, la inflamación y el dolor, pero los efectos adversos son hipertensión, parestesias, hirsutismo, nefrotoxicidad y sepsis. También se puede utilizar azatioprina y 6-mercaptopurina para el cierre de las fístulas, pero los efectos adversos que va a traer van a ser leucopenia, pancreatitis, parestesias, náuseas y nefrotoxicidad. En cuanto al infliximab, este es un anticuerpo monoclonal quimérico contra el factor de necrosis tumoral alfa que cura hasta el 50% de las fístulas intestinales crónicas, pero se presentan reacciones adversas en el 60% de los pacientes, como por ejemplo dolores de cabeza, abscesos, infección del tracto respiratorio superior y olfativo. Y en cuanto a las inyecciones intrafistulares seriadas de células madre mesenquimatosas derivadas de médula ósea autóloga, estas se utilizan en fístulas de Crohn refractarias.
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre otro tipo de fístulas, que es la enteroentérica. En caso de los pacientes con enfermedad de Crohn que desarrollan fístulas enteroentéricas, se tratan con reposo intestinal, nutrición parenteral total a largo plazo y terapia farmacológica, como ya mencionó mi compañera. Un gran número de fístulas sanan. Los que tienen enfermedad refractaria o intolerancia a los medicamentos se llegan a someter a cirugía. Cuando ocurre una asociación con tumores malignos gastrointestinales o intraabdominales, es fundamental excluir esta enfermedad antes de intentar la resección para la curación. Es poco probable que el tratamiento conservador tenga éxito en lograr la curación de la fístula como tal. Y los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico aceptable se benefician de la resección y anastomosis primaria del área fistular. Otro tipo de fístula es la enterovesical, donde el tratamiento médico consiste en soporte nutricional y tratamiento de la infección del tracto urinario con antibióticos de amplio espectro. El tratamiento definitivo es la resección quirúrgica de la fístula, del intestino afectado y de la pared vesical. El otro tipo de fístula es nefroentérica, donde la corrección de los desequilibrios de líquido y electrolitos y la administración de antibióticos de amplio espectro son los primeros pasos que se deben seguir. Se instituye soporte nutricional vía parenteral. Si hay obstrucción urinaria, se coloca un tubo de nefrostomía temporal. Si llegamos a ver abscesos asociados o las acumulaciones de líquido, se llegan a drenar a través de catéteres colocados por vía percutánea. Y la intervención quirúrgica temprana es necesaria, dado que solo el tratamiento médico rara vez llega a curar esta fístula. Pero hay una excepción, que es el caso de las fístulas traumáticas, donde si el paciente está estable y sin infección, se puede llegar a resolver la fístula. También vamos a ver una fístula enterovaginal, donde el tratamiento implica el control de la sepsis, el soporte nutricional y el drenaje local mediante la colocación de un sumidero. Las fístulas que se producen como resultado de una infección pueden cerrarse sin necesidad de la intervención quirúrgica, y es poco probable que las asociadas con la enfermedad de Crohn se cierren espontáneamente. Y por último vamos a ver la fístula aortoentérica, donde es necesario un tratamiento médico agresivo con planificación de emergencia para la intervención quirúrgica. Se inicia con la administración intravenosa de cristaloides, reposición de electrolitos y antibióticos de amplio espectro. La sangre y los productos sanguíneos se administran según sea necesario. El catéter venoso central y las vías intraarteriales se utilizan para la monitorización perioperatoria intravascular. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es el definitivo y se realiza de forma urgente e implica la resección del injerto aórtico infectado, también derivaciones vasculares extraanatómicas y resección y reparación del segmento intestinal afectado. Ahora vamos a pasar a ver las opciones quirúrgicas. Vamos a ver que el procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la fístula intestinal depende de las estructuras involucradas. Y hay ciertos principios básicos para el tratamiento de estas fístulas, que son los siguientes. El procedimiento implica la resección del segmento intestinal, el trayecto de la fístula y la parte adyacente de la estructura afectada. En ausencia de infección o inflamación extensa, se llega a realizar una anastomosis primaria de los segmentos intestinales divididos para restablecer la continuidad del tracto gastrointestinal y reparar la estructura afectada para mantener su función. En caso haya infección o inflamación extensa, los segmentos intestinales divididos se exteriorizan y el procedimiento quirúrgico se modula para permitir el reemplazo o la preservación máxima de la función. Y también se realiza un procedimiento por etapas después de que desaparece la infección y la inflamación para restablecer la continuidad gastrointestinal y la reconstrucción de la estructura afectada. Entonces vamos a ir viendo en cuanto a los diferentes tipos de fístulas. Por ejemplo, empezando con la enterocutánea, vamos a ver que el procedimiento quirúrgico se individualiza sobre la base de los hallazgos radiológicos preoperatorios e intraoperatorios. La resección del segmento intestinal afectado con anastomosis término-terminal primaria es el procedimiento de elección y permite una cicatrización exitosa en la mayoría de los pacientes. La exteriorización de los extremos proximal y distal del intestino se realiza en presencia de sepsis intraabdominal extensa, para lo cual no es apropiada una anastomosis primaria. Aquí lo que se hace es crear una ostomía de Brock vertida desde el extremo proximal para permitir el ajuste postoperatorio exitoso de un aparato. Un procedimiento de derivación es apropiado cuando se encuentran adherencias densas dentro de la pelvis que impiden la lisis extensa de las adherencias. El objetivo es desfuncionalizar el segmento intestinal que contiene la fístula. Lo ideal también sería restaurar la continuidad intestinal. El segmento intestinal que contiene el trayecto de la fístula se retira más tarde. Vamos a ver que a menudo es difícil movilizar adecuadamente el segmento intestinal distal. En estos casos vamos a ver que el segmento proximal
se moviliza y se anastomosa al colon transverso, mientras que el segmento distal se cierra y se deja en su lugar o se llega a exteriorizar con una fístula mucosa. Si no se puede restaurar la continuidad intestinal, se exteriorizan los extremos y se realiza un procedimiento por etapas con una anastomosis término-terminal. Lo ideal sería que, si esto no es posible, el procedimiento por etapas se llega a completar cuando el segmento de la fístula se extrae más tarde. El cierre directo de la fístula por sutura rara vez tiene éxito y se utiliza solo como último recurso en pacientes con adherencias abdominales densas que impiden la enteroclisis o en pacientes debilitados que no pueden tolerar la anestesia prolongada. Las fístulas gastrointestinales asociadas con grandes defectos abdominales son problemas quirúrgicos desafiantes y se asocian con una alta mortalidad. Aquí son necesarios procedimientos en múltiples etapas con el objetivo de reconstruir tanto la pared abdominal mientras se llega a controlar la fístula. La fístula se puede controlar con una intubación de un catéter Malekov o con sumidero blando, mientras que el defecto de la pared abdominal se cubre con injertos de piel de espesor parcial o colgajos musculocutáneos. Bueno, continuaremos hablando sobre el tratamiento de las fístulas enteroentéricas. El procedimiento ideal para el tratamiento quirúrgico de estas fístulas es la resección en bloque del segmento intestinal afectado en continuidad con el tracto fistuloso. En ausencia de infección asociada o inflamación significativa, se puede intentar también una anastomosis primaria de los extremos del intestino que esté en sí sano, y en presencia de inflamación o infección asociada se realiza un procedimiento de derivación proximal con un amplio drenaje de la cavidad del absceso. A continuación, o sea, unas 4 a 6 semanas después, se puede realizar una resección retardada del intestino afectado y también de la fístula. Cabe mencionar que se hace todo lo posible para conservar en sí la longitud del intestino, tanto en los procedimientos primarios como en los escalonados. La resección debe limitarse a la zona del intestino afectada por la formación de la fístula. Una resección extensa no es ventajosa y solo aumenta los riesgos de un posterior síndrome de intestino corto y mala absorción. Esto es especialmente cierto en los pacientes con enfermedad de Crohn, que puede requerir resecciones intestinales adicionales. Continuamos hablando de la fístula enterovesical. Los pacientes con fístulas enterovesicales se someten en sí a una resección quirúrgica del intestino enfermo y de la zona afectada de la pared de la vejiga. Se realiza una anastomosis primaria del intestino y la pared de la vejiga se cierra en capas. Las zonas de reparación se separan con interposición de tejido mental, si es que esto es posible. La presencia de inflamación hace improbable la curación de una anastomosis o reparación, y el procedimiento más seguro en estos casos es la transección del segmento intestinal proximal y distal a la fístula, dejando así el tracto fistuloso en su lugar. Ambos extremos del intestino se deben exteriorizar y esto permitirá que el tracto urinario quede libre de la contaminación del contenido intestinal. El paciente luego será tratado con antibióticos adecuados y una vez que la infección y la inflamación se resuelven, se puede realizar un procedimiento quirúrgico diferido para resecar el tracto de la fístula y el segmento intestinal con una reparación primaria de la pared de la vejiga. Un estudio realizado ha demostrado también que el tratamiento laparoscópico de la fístula enterovesical es seguro y eficaz en manos ya experimentadas. En cuanto a la fístula nefroentérica, el tratamiento médico por sí solo rara vez tiene éxito en la resolución de este tipo de fístulas. El procedimiento quirúrgico de elección es la nefrectomía total o parcial con una resección en bloque del tracto fistuloso y del segmento intestinal afectado. Los extremos de los intestinos se anastomosan principalmente y la nefrectomía parcial es apropiada en pacientes cuya función renal no está gravemente deteriorada, sobre todo como podemos observar en fístulas nefroentéricas de origen traumático. La presencia de un riñón funcional contralateral se verifica también antes de la nefrectomía total, y en presencia de una inflamación o infección grave, el intestino no se anastomosa de forma primaria y los segmentos se exteriorizan hasta el nivel de la piel y se realizará una anastomosis retardada después de la inflamación después que la inflamación y la infección hayan remitido.
En cuanto a una fístula enterovaginal, la cirugía se reserva para las pacientes que no responden al tratamiento conservador con antibióticos y drenaje de los abscesos asociados. Se realiza en sí una resección en bloque del segmento intestinal afectado con fístula y también de la pared vaginal afectada. Los extremos intestinales se anastomosan principalmente y el defecto vaginal puede cerrarse también. La resección de un manguito del tejido vaginal junto con la fístula y el intestino afectado es el enfoque quirúrgico preferido y debe realizarse una anastomosis intestinal primaria si la inflamación circundante lo permite. En tanto, el defecto vaginal puede dejarse abierto para permitir el drenaje del externo postoperatorio de la pelvis. Luego tenemos a lo que son las fístulas tanto enterouterinas, las enterocervicales y las enterofalopianas, en las que suele estar indicado básicamente el tratamiento adecuado de la enfermedad subyacente con una histerectomía total. Los extremos intestinales resecados también se anastomosan de manera principal. Y por último tenemos a la fístula aortoentérica, que suele requerir una intervención quirúrgica de urgencia. La prótesis aorta-aórtica, que es la más usada, se realiza también un bypass extraanatómico y el defecto intestinal debe ser debridado y cerrado principalmente. La presencia también de tejido inflamatorio y desvitalizado extenso puede requerir la resección intestinal y una anastomosis de extremo a extremo. Los cirujanos han informado también de la resección exitosa de la fístula aortoentérica seguida de la sustitución in situ de la prótesis infectada con un nuevo injerto protésico o un homoinjerto aórtico criopreservado. Este procedimiento se asocia con el riesgo de una fístula aortoentérica mortal recurrente. Y la intervención endovascular puede ser una alternativa de tratamiento en pacientes adecuadamente seleccionados, en los que se ha sugerido la aplicación endoscópica de clips hemostáticos como una posible opción terapéutica. Y aunque hasta mediados mencionan que el 2021 solo se habían descrito unos pocos casos, en un estudio aparte de Chopra, la presencia de complicaciones gastrointestinales se asoció con una triplicación del riesgo de mortalidad tras la reparación de la fístula aortoentérica. Continuaremos hablando acerca de lo que es el manejo quirúrgico. Primero tenemos lo que es la preparación para la cirugía. La duración del tratamiento conservador es individualizada según cada paciente y si el paciente alcanza un buen estado nutricional, permanece libre de sepsis y la salida de la fístula disminuye progresivamente, se puede continuar con el tratamiento conservador. La tasa de cierre espontáneo de las fístulas intestinales es del 30 al 80% y más del 90% de las fístulas se cierran espontáneamente en un plazo de 4 a 6 semanas. El otro 10% se cierran después incluso de 2 meses y ninguna cierra espontáneamente después de ya pasados los 3 meses. El hecho de que una fístula enterocutánea no se cierre espontáneamente se asocia a varios factores que podemos observar en el siguiente cuadro. Básicamente son factores predictores del cierre espontáneo y la mortalidad asociada a fístulas. También se usa lo que es el acrónimo FRIENDS, que se utiliza habitualmente para predecir la probabilidad de cierre de la fístula. Significa básicamente la presencia de un cuerpo extraño, el intestino irradiado, inflamación, que es comúnmente debida a la enfermedad de Crohn, también infección, la epiteliciación del tracto de la fístula, neoplasia, una obstrucción intestinal distal y esteroides administrados farmacológicamente. Todo ello indica una baja probabilidad de cierre de la fístula y la identificación y la posible corrección de algunos o todos estos factores aumenta la posibilidad de cierre de cada fístula. Bueno, en cuanto al retraso de la cirugía, nos permite que la resección peritoneal y la inflamación disminuya, lo que facilita y hace más segura la intervención quirúrgica definitiva. Y antes de la intervención quirúrgica de las fístulas es importante también controlar lo que es la infección y optimizar el estado nutricional. La intervención quirúrgica se lleva a cabo con mayor frecuencia en caso de drenaje persistente de la fístula a pesar de un tratamiento conservador adecuado. Y la necesidad de una intervención quirúrgica urgente o de emergencia para las fístulas intestinales
intestinales es poco común. Lo más probable es que un absceso intraperitoneal no drenado y no susceptible de drenaje guiado por tomografía computarizada o una ultrasonografía requiera una intervención de urgencia. Otras indicaciones son la presencia también de una obstrucción intestinal distal completa, la hemorragia incontrolada de la fístula, la presencia de una malla u otros cuerpos extraños y la incapacidad de controlar la fístula sin un drenaje quirúrgico. La planificación quirúrgica de la reparación de las fístulas es individualizada en función del estado médico general del paciente, los hallazgos radiológicos y los hallazgos intraoperatorios. Se puede prever una cirugía prolongada con fluidos significativos. Y la planificación preoperatoria adecuada incluye los siguientes puntos, que es primero asegurarse de que el paciente esté euvolémico antes del procedimiento, realizar las transfusiones de sangre necesarias, administrar los antibióticos adecuados, colocar un catéter venoso central para determinar el estado del volumen intravascular y así dirigir el manejo perioperatorio, y por último, colocar una sonda Foley para controlar la diuresis. Bueno, continuando con la exposición, vamos a continuar con lo que son los detalles de la operación. Bueno, la aproximación quirúrgica a la cavidad peritoneal se realiza a través de una incisión alejada de la zona de posible infección, inflamación y adherencias. Tenemos que tener en cuenta que si existe una incisión previa en el abdomen, puede introducirse en la línea media por encima o por debajo de la incisión. Esto va a minimizar las posibilidades de adherencia a la pared abdominal y enterotomías inadvertidas. Una incisión transversal situada lejos de las incisiones anteriores también es una buena opción y permite la entrada peritoneal en una zona libre de adherencias. Las adherencias se lisan comenzando por la zona con las adherencias menos densas y abordando progresivamente las zonas más densas de adherencias e inflamación. La lisis extensiva de las adherencias se realiza para liberar lo que es el intestino desde el ligamento de Treis hasta el recto. Esto va a permitir lo que es una completa inspección para lo que es excluir la presencia de abscesos interlobales y una zona de obstrucción, lo que es especialmente importante para pacientes que presentan fístulas complejas, así como pacientes que presentan signos clínicos y radiológicos de una obstrucción. Algunas maniobras son útiles para facilitar lo que son las lisis de adherencias. Algunas de estas se aplican almohadillas de laparotomía estériles, estas empapadas en agua o en solución salina a las zonas de adherencia. Esto va a crear lo que es un edema local que va a permitir una disección más fácil. Luego la lisis se realiza mejor mediante una disección cuidadosa y afilada con un bisturí o unas tijeras de Metzebon. Después tenemos lo que son los cuidados posoperatorios. Tenemos que tener en cuenta que el apoyo nutricional continuo va a ser esencial en el curso posoperatorio. Se puede colocar lo que es una girinostomía o una gastroctomía como soporte nutricional prolongado. Esto depende del estado de nuestro paciente. La duración de la descompresión gastrointestinal y la incidencia de lo que es la colecistitis aguda ha calculado después de una cirugía definitiva de la fístula del intestino delgado, puede acortarse lo que es proporcionando nutrición enteral preoperatoria a través de lo que es una vía nasogástrica en lugar de una nasointestinal. También tenemos que tener en cuenta que el uso de un protocolo de recuperación mejorada después de la cirugía puede mejorar lo que son los resultados quirúrgicos en pacientes que son sometidos a una reparación quirúrgica definitiva de lo que son las fístulas enterocutáneas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que existen diversas complicaciones. Entre ellas tenemos lo que son las enterotomías involuntarias. Las enterotomías suelen producirse durante la lisis de las adherencias densas, especialmente de las asas intestinales que están situadas dentro de la cavidad pélvica. La tasa de enterotomías inadvertidas durante los procesos laparoscópicos primarios es de alrededor del 1 al 4%, mientras que las laparotomías primarias es inferior al 1%.
También en los procedimientos que implican lo que son la lisis de las adherencias, la laparoscopía se ha asociado a una tasa de 20 a 50% de lo que es una enterotomía inadvertida, en comparación con una tasa del 13 al 19% durante una laparotomía repetida para la lisis de unas adherencias. También tenemos que tener en cuenta que la disección cuidadosa y emitida bajo una visión directa va a minimizar mucho lo que es la aparición de estas enterotomías. Si se reconocen y se reparan inmediatamente con un cierre mediante una técnica de 2 capas y se limitan el diámetro luminal, pueden realizarse procedimientos como una plastía intestinal de Heinicke o una de Finney. También otra de las complicaciones es una pérdida excesiva de sangre. Tenemos que tener en cuenta que la adenolisis, la adenolisis densa y extensa puede dar lugar a una pérdida muy excesiva de la sangre en pacientes que en el preoperatorio pueden estar anémicos o que presentan problemas de nutrición. Tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes deben ser sometidos a una cirugía de fístulas entéricas. Todos los pacientes, ¿no?, que van a ser sometidos a cirugías de fístulas entéricas deben ser sometidos a, análisis, ¿no?, de grupo sanguíneo y a una prueba cruzada antes de la cirugía para, saber, ¿no?, si es que sufren alguna pérdida excesiva de esta, poder darles apoyo de, darles, ¿no?, la sangre que necesitan. La sangre y los productos sanguíneos se administran con criterio en función de la pérdida operatoria y del estado clínico del paciente. Otra complicación es la sepsis. Tenemos que tener en cuenta que la ruptura parcial de la anastomosis en el posoperatorio o la contaminación intraperitonal pueden provocar lo que es la formación de abscesos y también la manipulación de tejidos infectados durante los procedimientos quirúrgicos pueden provocar lo que es una bacteremia y posteriormente una sepsis. Y para terminar, tenemos otras dos complicaciones, que es el síndrome de intestino corto, que es probable que ocurra en pacientes que se someten a la resección de longitudes excesivas de intestino delgado. Esto puede ocurrir después de un único procedimiento quirúrgico o como resultado de resecciones repetidas para tratamiento de una patología intestinal crónica, como por ejemplo una enteritis de Crohn o una complicación de enteritis de Crohn. Para terminar con las complicaciones, tenemos lo que es la reaparición de las fístulas. Tenemos que después de la reaparición, de la reparación quirúrgica de las fístulas enterocutáneas, el riesgo de la reaparición de estas es de aproximadamente el 18 al 33%. El principal factor predictivo de la reaparición de estas fístulas es la técnica quirúrgica utilizada. Tenemos que la resección en cuña o el sobrecocido de una fístula enterocutánea conlleva una tasa de reaparición del 32 o 33% en comparación con el 18 o 19% de los pacientes que son sometidos a una resección o una revisión anastomótica. Se hizo una revisión, ¿no?, sistemática de 15 estudios en lo que descubrieron que el aplazamiento de la cirugía de la insuficiencia intestinal de las fístulas entéricas va a conllevar a una menor tasa de lo que es la aparición de estas, aunque no pudieron definir el momento óptimo para realizar dicha operación. Eso es todo en cuanto a la